El 23 de enero de 1516 moría el rey Fernando II de Aragón. En su testamento, tras haber jugado hasta el final con la idea de dejar sus reinos a su nieto Fernando, terminó por nombrar sucesor a su nieto mayor, Carlos de Habsburgo. Sería rey titular en Aragón, y regente de su madre Juana en Castilla. Los arzobispos de Toledo, Jiménez de Cisneros, y de Zaragoza, Alfonso de Aragón, fueron nombrados regentes hasta la llegada del rey. Solo unas semanas después de la muerte de Fernando de Aragón, Carlos de Habsburgo fue proclamado rey de Castilla y Aragón en Bruselas, a pesar de que la reina de Castilla, su madre Juana, estaba aún viva. Su canciller flamenco, Guillermo de Croy, llegó entonces a un acuerdo con Francia, el Tratado de Noyon, en agosto de 1516. A cambio de la libertad para hacerse cargo de sus herencias española e italiana, Carlos reconocía las conquistas francesas en Italia. Por su parte, Francisco I le prometía la mano de su hija Luisa, de 1 año de edad, y como dote el reconocimiento de la soberanía aragonesa en el reino de Nápoles. En 1516 y 1517, ante el vacío de poder provocado por la muerte de Fernando el Católico, estallaron sendas rebeliones en Sicilia, centradas en la capital, Palermo. Las revueltas fueron fácilmente dominadas por la nobleza local, que aseguró el orden social tradicional aceptando la autoridad de Carlos de Habsburgo. En Castilla, la aristocracia alimentaba sus pretensiones de dominar el poder de la monarquía, después del anterior gobierno autoritario de los reyes católicos. Mientras, la corte borgoñona preparaba el viaje de Carlos a España. Un grupo de nobles comenzó a conspirar contra el regente, Cisneros, para atraerse las simpatías del joven rey Carlos. Al fracasar esas maniobras presentaron a Fernando, el hermano menor de Carlos, con 13 años y educado en Castilla, como pretendiente rival al trono castellano. Cisneros pudo deshacer esta intentona separando al infante Fernando de los rebeldes. Pero su influencia política se debilitaba conforme se anunciaba la llegada de Carlos, acompañado por sus propios consejeros flamencos. Carlos de Habsburgo llegó por fin a Castilla a mediados del mes de septiembre. En noviembre su ministro flamenco, Guillermo de Croy, se hizo cargo del gobierno de Castilla. Cisneros murió a los pocos días. Pronto el gobierno fue dominado por los consejeros flamencos de Carlos. Él mismo, que no hablaba castellano, era considerado extranjero por sus súbditos. El malestar de los castellanos creció, y su hermano Fernando, que podía convertirse en un rival por su educación en España y las simpatías que despertaba, fue enviado inmediatamente a los Países Bajos. En febrero de 1518 las Cortes castellanas, reunidas en Valladolid, prestaron juramento a Carlos de Habsburgo como regente de su madre Juana, a pesar de las escasas simpatías que levantaba y las quejas por las rapiñas de sus cortesanos. Inmediatamente Carlos partió para Aragón. En mayo de 1518 fue reconocido rey por las Cortes aragonesas, y en enero de 1519 por las Cortes catalanas. Ese verano de 1518 Hayreddin, conocido por los cristianos como Barbarroja, aventurero griego vasallo del sultán turco, se hizo con el control de la ciudad de Argel y su puerto. Pronto lo convirtió en base de sus expediciones corsarias en el Mediterráneo occidental. Durante su estancia en Barcelona, Carlos de Habsburgo recibió la noticia de la muerte de su abuelo, el emperador Maximiliano, el 12 de enero de 1519. Eso le abría el camino a la elección como nuevo soberano del Sacro Imperio Romano Germánico, que había sido un miembro de la Casa de Habsburgo desde el bisabuelo de Carlos, Federico III. La votación de los 7 electores imperiales, abierta incluso antes de la muerte de Maximiliano, resultó una dura lucha diplomática y financiera. El Papa León X y parte de los electores se inclinaban por Francisco I de Francia, mientras que la tía de Carlos, Margarita de Habsburgo, llegó a proponer a su hermano menor, Fernando, como candidato alternativo. Pero la voluntad de Carlos, la habilidad de su nuevo canciller, el italiano Gattinara, su poder tras la herencia de los reinos españoles, los cuantiosos sobornos distribuidos entre los electores, y el apoyo financiero de grandes banqueros como los Fuller y los Belser, aseguraron su elección unánime como emperador el 28 de junio de 1519. Por entonces, el verano de 1519, surgieron problemas en la península.
En la ciudad de Valencia estalló una revuelta popular, en origen exigiendo a la nobleza que reconociera a Carlos como rey de Valencia. Los burgueses organizaron una Germanía Hermandad que pasó a controlar el gobierno municipal. Pero Carlos tenía prisa por partir para Alemania para hacerse cargo de su título imperial. En enero de 1520, mientras atravesaba Castilla camino de los puertos del norte, convocó cortes en Santiago de Compostela. Debían aprobar un subsidio fiscal con el que cubrir los cuantiosos gastos de la elección imperial. El malestar contra el gobierno y por la próxima partida del rey se extendía por toda Castilla. Los procuradores a Cortes recibieron en sus ciudades la orden de exigir que Carlos no abandonara el reino, que se prohibiera sacar dinero de Castilla y que los cargos públicos fueran reservados a nobles del país. Ante la negativa de los procuradores a sus exigencias, Gattinara trasladó las Cortes a La Coruña, puerto de embarque de Carlos. Allí presionó y manipuló a los diputados para que aceptaran las exigencias del rey. El subsidio fue aprobado y Carlos se hizo a la mar el 20 de mayo. Inmediatamente, en mayo de 1520, estalló la revuelta. Se inició en Toledo y pronto se extendió por las ciudades castellanas, furiosas por la presión fiscal, por la salida del rey que dejó como regente a un flamenco, Adriano de Utrecht, y por el control de los principales cargos castellanos por nativos de los Países Bajos. Rápidamente se formaron comunas ciudadanas en las ciudades rebeldes. Contemporáneamente la situación se agravó en Valencia. La Germanía Valenciana expulsó al virrey y tomó el control de la ciudad y el campo circundante, a la vez que profundizaba en las bases sociales de la revuelta bajo la dirección de Vincent Peris. La furia popular se centró en la nobleza y sus vasallos moriscos. La rebelión comunera en Castilla fue dirigida por el toledano Juan de Padilla y el segoviano Juan Bravo. Los comuneros trataron de involucrar a la reina Juana, enclaustrada en Tordesillas. La revuelta se endureció cuando las tropas del regente, el flamenco Adriano de Utrecht, asaltaron y destruyeron una de las más importantes ciudades castellanas, Medina del Campo, el 21 de agosto. A finales de 1520 los comuneros, como las Germanías Valencianas, radicalizaron su posición, encabezados por Gonzalo de Guzmán y el obispo de Zamora, Antonio de Acuña. Fue transformándose en un movimiento social antinobiliario. Eso hizo que la pequeña nobleza de algunas ciudades abandonara la revuelta. Las Germanías Valencianas, por contra, extendieron la revuelta por todo el reino, atacando a los nobles terratenientes y a sus vasallos moriscos. La rebelión antiseñorial, además, se extendió al reino de Mallorca. Ante la radicalización de la revuelta burguesa, tanto en Castilla como en Valencia, la nobleza y los altos cargos eclesiásticos se alinearon con la autoridad real y los regentes, Adriano de Utrecht en Castilla y Germana de Foix en Valencia. Los comuneros fueron así derrotados decisivamente en Villalar el 23 de abril de 1521, y las tropas de las Germanías detenidas en las batallas de Oropesa y Orihuela, en ese mismo verano. La rebelión comunera fue definitivamente sofocada ese verano, pese a un intento francés de apoyarla con una invasión de Navarra. Una victoria de las Germanías en Gandía, en octubre, no impidió que las tropas reales recuperaran Valencia. Solo Játiva y Alcira resistieron hasta mediados de 1522 y Mallorca hasta principios de 1523. En verano de 1522 la autoridad de Carlos I en España era completa. El rey regresó de Alemania en julio, y concedió el perdón regio a gran parte de los rebeldes supervivientes. Durante su ausencia de España, y mientras las comunidades castellanas y las Germanías Valencianas retaban a la autoridad real, entre mayo de 1520 y julio de 1522, Carlos de Habsburgo se enfrentó a sus propios problemas sucesorios en Alemania. El imperio no era un Estado unido en el que la soberanía del emperador fuera universalmente reconocida. En Suiza e Italia la autoridad imperial era puramente teórica. El territorio alemán del imperio estaba por su parte dividido en una multitud de grandes y pequeños principados, episcopados y ciudades. Cada uno de ellos seguía una política independiente de la frágil autoridad imperial. Además, la inestabilidad social y religiosa era muy grande. El bandolerismo era endémico en amplias zonas, las agitaciones campesinas muy extendidas, y existía una gran rivalidad entre la nobleza y la Iglesia. Por añadidura, desde 1517 la Universidad de Wittenberg se convirtió en el foco de las nuevas ideas religiosas de Martín Lutero.
Enfrentado a las complicaciones de la política imperial, y a las presiones de la nobleza alemana, de su tía Margarita y de su hermano Fernando, en 1521 Carlos cedió a Fernando el título de archiduque de Austria, el gobierno de los territorios de los Habsburgo, y la regencia de los asuntos alemanes como lugarteniente. Esta decisión fue confirmada en Bruselas en febrero de 1522. Poco después, al partir Carlos de regreso a España, su tía Margarita de Habsburgo fue confirmada como regente de los Países Bajos. Tras su partida estallaron importantes revueltas en diversas zonas de Alemania Occidental, provocadas por la situación social y el movimiento antieclesiástico. En 1522 estalló una revuelta de la nobleza, la rebelión de los caballeros. Buscaba la secularización de los bienes de la Iglesia y asegurar el control de la política local por la pequeña nobleza. Se desarrolló en el arzobispado de Treveris, y fue sofocada en 1523. Al año siguiente, en 1524, estalló una sublevación campesina contra las cargas y abusos feudales, y el dominio señorial en el suroeste de Alemania. La sublevación campesina se extendió rápidamente por el sur y el oeste del imperio, alcanzando en 1525 dimensiones importantes. Se basaba en un programa radical de reforma social y abolición de las cargas señoriales, que recibía el apoyo de algunas ciudades y señores locales. Fue influida por un movimiento religioso milenarista, dirigido por Thomas Müntzer, que defendía un colectivismo evangélico. Sin embargo, los grandes príncipes imperiales, la Liga Suaba, aliada con el emperador, y su hermano y lugarteniente en Alemania, Fernando de Habsburgo, consiguieron someter a los campesinos rebeldes tras una violenta represión. En 1525, por tanto, la transmisión hereditaria de los distintos territorios del patrimonio de Carlos V de Alemania y I de España se había completado definitivamente. Para entonces otros acontecimientos habían centrado la atención del emperador.